Cordial saludo, mis queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al segundo semestre académico. Espero que este sea un proceso enriquecedor tanto para ustedes los estudiantes como para nosotros los docentes. De antemano agradecemos su compromiso y dedicación frente a la responsabilidad con cada una de nuestras asignaturas. Y antes de empezar con nuestra primera clase del segundo semestre en la asignatura de Ciencias Sociales para grado sexto, quisiera hacer un refuerzo de los temas que vimos en el primer semestre para poder hacer un enlace con el tema nuevo. En ese orden de ideas, entonces me remito a los temas que se trabajaron a partir desde nuestra primera clase virtual, que fue el primero de ellos, las capas externas del planeta, que son la atmósfera, una capa conformada por gases que envuelve la Tierra, y esos gases son el oxígeno y el nitrógeno. También protege al planeta del ingreso de partículas extrañas. También tenemos la hidrosfera, que es la superficie de la Tierra conformada por el agua. La podemos observar en los océanos y los mares y en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Encontramos la biosfera, que es el conjunto de los seres vivos donde se encuentran animales, plantas y seres humanos. Encontramos la capa que corresponde al suelo, que es la geósfera o la litosfera. Es la capa más rígida del planeta y está formada por materiales sólidos. A su vez, esta capa de la geósfera o la litosfera, como ya estamos hablando de la Tierra, del interior de la Tierra, podemos ver que está conformada también por tres capas. La primera de ellas es la corteza, que es la capa más cercana a la superficie. Después la vemos acá en el gráfico. Después encontramos el manto, que está intermedio. Es una capa que se divide en manto inferior y manto superior. Y su temperatura ya es caliente. Sin embargo, en donde las temperaturas son más altas en la Tierra es en el núcleo, que es la capa más profunda y forma el centro del planeta. Bueno, posteriormente ya vimos el tema número 2, que hacía referencia a los movimientos de la Tierra. Hicimos el repaso del movimiento de la rotación y la traslación. Recordemos que la rotación es el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje, dura 24 horas y genera el día y la noche. El movimiento de traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, dura 365 días, es decir, un año, y genera las estaciones. No en todos los países podemos observar las estaciones, en el caso de Colombia no las tenemos. También encontramos otros dos movimientos que no son tan conocidos, pero que también realiza la Tierra, y son la precesión y la nutación. La precesión es como un movimiento similar al que se genera al de un trompo, es decir, la Tierra rota sobre su eje, pero como un trompo, es decir, ligeramente inclinada, y describe un círculo en el superior de su eje. La nutación consiste en el mismo movimiento, solamente que ya la Luna ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, y ya el movimiento, como vemos en la imagen, no es circular completamente, sino tiene ondas. Bueno, el tercer tema tiene que ver con la red geográfica. La red geográfica nos habla sobre los paralelos y los meridianos. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que atraviesan la Tierra de este a oeste. Dividen también la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Estos paralelos nos sirven para ubicar las zonas climáticas de la Tierra. Por ejemplo, lo podemos ver en esta imagen. Aquí vemos las zonas climáticas de la Tierra y los paralelos. Recordemos que el más importante es la línea del Ecuador. También tenemos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Si vemos en estas zonas climáticas son cálidas. Después ya tenemos las zonas templadas y ya posteriormente tenemos los círculos polares, Ántico
ártico, perdón, y antártico. Entonces vemos que ahí ya las zonas son frías. Aparte de eso, como los meridianos, que son también líneas imaginarias verticales o semicírculos que van desde el polo norte al polo sur. El meridiano más importante es el de Greenwich. Estos meridianos dividen la Tierra en dos hemisferios, el oriental y el occidental, y su función principal es servir de base para la definición de la hora mundial. Pasamos a las coordenadas geográficas. Entonces, los meridianos y los paralelos también nos permiten determinar la latitud y la longitud. ¿Qué es la latitud? Es la distancia angular desde cualquier punto de la Tierra en relación con el paralelo del ecuador. La longitud es la distancia angular desde cualquier punto determinado de la Tierra con relación al meridiano de Greenwich o meridiano cero. Tengamos en cuenta que la latitud se divide en dos, latitud norte y latitud sur, y la longitud se divide en longitud este y longitud oeste. Pasamos al tema que habíamos trabajado en nuestro último taller, el taller número 5 del primer semestre académico, que correspondía a las fuerzas internas de la Tierra o fuerzas endógenas. Recordemos que las fuerzas internas de la Tierra se transmiten desde el interior, desde el núcleo, pasa al manto y posteriormente esos efectos los sentimos en la corteza. La causa de estas fuerzas se atribuye al acomodo de las placas tectónicas de la Tierra cuando producen una liberación de energía o de calor. Algunos de esos fenómenos son las placas tectónicas, el vulcanismo, entre otros. Habíamos hablado sobre el siguiente esquema. Entonces, los movimientos internos de la Tierra se dividen en dos, movimientos orogénicos y movimientos epirogénicos. Los movimientos orogénicos, imaginémonos que la Tierra es como un rompecabezas y está partida por fichitas. Entonces, cada ficha de la Tierra equivale a una placa tectónica. Cuando a veces esas placas tectónicas chocan, hacen que la Tierra se pliegue hacia arriba y se crean montañas y cordilleras. En otros casos, cuando las placas chocan, esas partes de la Tierra, algunas se hunden y generan fallas o depresiones. También encontramos los movimientos epirogénicos, que se dividen en dos, los ascendentes y los descendentes. Los ascendentes quiere decir que cuando empezamos a perder peso en la masa continental, por ejemplo, cuando desaparece un glaciar, entonces digamos que la Tierra tiende a ascender progresivamente, es decir, perdemos peso y la superficie asciende. Los movimientos epirogénicos descendentes son todo lo contrario, es cuando una masa continental ejerce mucha presión y hunde o permite que se hunda la superficie terrestre. Esto es el caso de una cordillera. Bueno, entonces, ya para dar inicio a nuestro tema del día de hoy, 4 de agosto, entonces teníamos que hacer el repaso para enlazar una temática con la otra. Entonces, voy a trabajar con la guía que se asignó el día de hoy. Entonces recordemos, a partir del segundo semestre volvemos a numerar nuevamente los talleres desde el número 1. Este es taller número 1, formación de relieve, fuerzas externas o exógenas. El relieve, una vez que es creado por las fuerzas internas, no permanece estable porque es modificado por la acción de una serie de fuerzas externas. Esas fuerzas externas, a su vez, son modificadas por un proceso que se conoce como la erosión. ¿Qué es la erosión? Es como el conjunto de procesos donde algunos agentes naturales rompen o desgastan el terreno o las rocas. Y ahí se genera un proceso en donde esos materiales fragmentados son transportados a otros lugares distantes donde se depositan o sedimentan, transformando lentamente el relieve.
Recordemos entonces que el relieve no solamente cambia por las fuerzas del interior de la Tierra, sino por agentes externos. Vamos a ver la explicación de esos agentes naturales o externos en este mapa mental. Entonces, tenemos varios tipos de erosión que se pueden reconocer por estos elementos. Entonces, hay una erosión que es la erosión mecánica y es generada a partir de la temperatura. ¿Qué pasa? Resulta que la temperatura, cuando varía entre el día y la noche, produce una continua dilatación y contracción de las rocas hasta fragmentarlas o romperlas. Este proceso, como les decía, se conoce como erosión mecánica. También encontramos la erosión generada por los ríos. Los ríos realizan la erosión fluvial al arrastrar materiales de gran tamaño y causar así la formación de valles y el depósito de sedimentos en la cuenca baja de los ríos. Entonces, cuando nosotros observamos el trayecto que lleva un río en su caudal, podemos ver que transporta materiales como rocas de gran tamaño o de tamaño mediano o pequeño, pero también transporta tierra y otros materiales. Eso es lo que conocemos como la erosión fluvial. Ahora, hay otro tipo de erosión que es la generada por el viento. Entonces, se llama erosión eólica, pues arrastra las partículas sueltas de la superficie terrestre y las transporta a otras áreas. Como vemos en la imagen, todo el tiempo el viento está transportando partículas de un lugar a otro y en ocasiones genera modelar en el paisaje este tipo de rocas. También encontramos otro agente que interviene en la modelación del relieve y somos los seres humanos. Nosotros en ocasiones realizamos acciones erosivas como la explotación y la construcción. Cuando hacemos explotación, deterioramos el suelo por la extracción de los recursos naturales. Esto pasa cuando se hace agricultura, ganadería o minería. También cuando hacemos construcciones como urbanizaciones, construcción de vías, puentes, todo esto implica que los suelos se alteren. Bueno, después de ver nuestro mapa mental, voy a explicar el proceso de erosión, que es como nuestro protagonista, el concepto clave de esta guía. Entonces, este proceso se divide en tres partes. La primera es la meteorización, que consiste en el desgaste y disolución de las rocas y los suelos por la acción de un agente físico o químico. Lo podemos ver en la siguiente ilustración. Entonces vemos cuando las rocas se desgastan, ¿cierto? Empiezan a fracturarse y empiezan a caerse a otros lugares. Entonces, posteriormente, ¿cómo sigue el proceso de erosión? Sigue la fase del transporte. El transporte es el arrastre de los materiales arrancados por la erosión que realizan los ríos, los glaciares, los vientos, las mareas y la gravedad. Entonces, en este caso, la que realiza el transporte de estas partículas es el río, ¿cierto? Entonces vemos cómo se desprenden las rocas, las cuales posteriormente serán transportadas por la erosión fluvial, es decir, por un río, y finalmente se van a venir a acumular todos estos sedimentos en algún lugar. Eso se llama, esta acumulación de materiales erosionados y transportados se llama la sedimentación. Bueno, ocasionalmente, digamos que estos sedimentos llegan a las cuencas de los ríos. Ya más adelante veremos un video para que podamos complementar la información. Es importante que tengamos en cuenta, por favor, las notas que aparecen en las guías. En este caso, para el desarrollo del taller número 1, debemos, por favor, escribir como título en el cuaderno segundo semestre académico y como subtítulo taller número 1, formación del relieve, fuerzas externas o exógenas. Los puntos 1, 3 y 4 deben desarrollarse obligatoriamente en el cuaderno. ¿Qué tenemos que desarrollar de actividad? Entonces, el primer punto de nuestra actividad
es escribir en el cuaderno el concepto de erosión que aparece explicado en la primera parte de la guía. Si yo me devuelvo, aquí voy a encontrar la definición que me están pidiendo en el primer punto. Esta es la definición que debemos copiar. En el segundo punto, para responder el segundo punto, tenemos que ir mirando nuestro mapita mental, este que les expliqué acá, para que se puedan guiar y responder de forma correcta. Bueno, entonces, me dicen acá, observe las imágenes y responda. Voy a ver cada una de las imágenes, voy a ver qué tipo de erosión es, ¿cierto? Por ejemplo, qué tipo de erosión es la que genera el río, qué tipo de erosión es la que genera la temperatura, el hombre, ¿cierto? Y la voy a escribir acá, si es erosión fluvial, si es erosión eólica. Bueno, ahí tendríamos que mirar, de acuerdo a las imágenes, con cuál de estas coincide. Y voy a escribir qué tipo de erosión es y cómo sucedió. Por ejemplo, en este caso de la primera imagen. ¿Cómo sucedió? Pues voy a ver que aquí, esta es la erosión fluvial. Ubico acá eso, erosión fluvial. ¿Cómo sucedió? Me devuelvo acá y digo, porque los ríos arrastran materiales de gran tamaño y causan así la formación de valles, etc. ¿Cierto? Esa es la explicación que puedo dar acá. En cada una de las imágenes deben hacer ese mismo ejercicio. El tercer punto, deben elaborar en el cuaderno el dibujo que aparece en la guía sobre el proceso de erosión y sus tres fases. Entonces, ¿cuál es ese dibujo? Este. Aquí lo pudimos ver, en donde está la meteorización, el transporte y la sedimentación, ¿cierto? Y, finalmente, el cuarto punto es un crucigrama sobre las fuerzas externas. ¿Qué debemos hacer? Ubicar de acuerdo a las pistas lo que me están preguntando y dar las respectivas respuestas. Voy a hacer el ejercicio con la respuesta de número 1, que está en la parte vertical, y me están preguntando conjunto de procesos en donde actúan varios agentes naturales que rompen o desgastan tanto el terreno como las rocas. Si yo me devuelvo, aquí ya me habían dado esa respuesta por acá arriba, en donde me decían que habían unos procesos de agentes naturales. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Pues se llama la erosión, ¿cierto? Entonces me bajo a mi primera línea del crucigrama vertical y pongo la palabra erosión. Así sucesivamente las respuestas que están acá de estas pistas la van a encontrar en la guía. Entonces, espero que haya quedado claro el tema. Voy a proyectarles para reforzar un video sobre la temática que considero importante que vean. La superficie terrestre está sometida al poder modelador de la energía que circula sobre la Tierra. Todo está en un proceso de cambio, pausado pero continuo, una transformación implacable que esculpe las innumerables formas del relieve terrestre. Esta energía que fluye por la superficie deriva de la energía solar y de la gravedad, que se transforma impulsando al viento, al agua o determinando los cambios de temperatura, que son los elementos que producen el modelado del relieve. Las rocas se descomponen o desintegran. Luego, por determinados agentes, se origina un desgaste y un transporte de los fragmentos hasta que la energía que impulsa el desplazamiento cede y deposita los materiales. Estos son los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación, y son los procesos geológicos que determinan la dinámica externa del planeta, responsable del modelado de su superficie. La creación de relieve por la dinámica interna de la Tierra, combinada con la acción de los procesos geológicos externos, transforman continuamente la superficie del planeta. El agua es un potente agente erosivo y modelador del relieve. Las corrientes de agua tienen la capacidad de realizar los procesos de erosión, transporte y sedimentación.
Las aguas salvajes discurren sin curso y cauce fijo, dando lugar a determinadas formas que dependen de las características del terreno. En terrenos blandos, que sufren precipitaciones torrenciales puntuales, se originan las cárcavas, creando paisajes surcados por canales y barrancos. La escorrentía en este tipo de superficies favorece la creación de paisajes semidesérticos. En zonas donde las aguas salvajes discurren sobre terrenos con estratos de diferente dureza, los materiales más duros protegen de la erosión a los más blandos, creando las chimeneas de hadas, unas formaciones representativas de algunas regiones del mundo. Si la corriente de agua es continua y discurre por un cauce fijo, nos encontramos ante un río. En el curso alto de los ríos, la erosión es muy elevada por la velocidad del agua, al discurrir por pendientes. El agua profundiza su cauce, ahondando el valle, que adquiere una forma característica de V. El agua pierde su fuerza en el curso medio, encargándose de la erosión lateral del cauce y fundamentalmente del transporte de sedimentos. El río se ensancha y tiende a formar curvas denominados meandros. Cuando el agua llega al curso bajo del río, la pendiente es muy pequeña y el valle se amplía. Se produce principalmente el depósito de materiales. En los laterales del río se crean las vegas, que son terrenos fértiles formados por sedimentos. El río, al desembocar en el mar, también puede crear acumulaciones de sedimentos formando los deltas. El ejemplo más representativo del poder modelador del agua lo encontramos en el Gran Cañón del Colorado. Con 446 kilómetros de longitud, 29 kilómetros en su lado más ancho y alcanzando 1.600 metros de profundidad en algunos puntos, el Gran Cañón es una enorme brecha tallada por el río Colorado en los últimos 5 millones de años. Las capas de tierra descubiertas por la erosión del río son como las hojas de un libro en donde está escrito millones de años de la historia de la Tierra. El viento es otro agente modelador capaz de modificar el relieve y crear paisajes singulares como los de las zonas desérticas o semidesérticas. El aire arrastra arena y polvo contra las rocas o el suelo, produciendo su desgaste, movilizando las partículas más finas y dejando los fragmentos rocosos que forman desiertos de piedras. Esta abrasión produce alveolos en algunos tipos de rocas y también es responsable de la formación de rocas fungiformes o con forma de setas y de la creación de relieves aislados como los montes isla. Las principales formas de acumulación de los sedimentos son las dunas, que se agrupan formando extensos campos denominados ergs. Un ejemplo representativo de los grandes ergs es el desierto del Sáhara, situado en la franja norte de África. Es el desierto más extenso del mundo, formado de inmensos mares de arenas de centenares de kilómetros. Otro lugar en donde las dunas toman especial relevancia es en el desierto del Namib, en la costa de Namibia. Cuenta con las dunas más altas de la Tierra, que pueden llegar a tener una altura de 380 metros. De un inmenso mar de dunas se crearon hace millones de años unas importantes rocas sedimentarias en la meseta del Colorado. Esta capa de arenisca fue el estrato principal de unas formaciones rocosas que después de un proceso de erosión dio lugar a estos originales paisajes. El viento y el agua se encargaron de erosionar la arenisca, creando sinuosas y espectaculares formas coloreadas por los óxidos contenidos en sus capas. Un antiguo desierto de arena, creado por la sedimentación eólica, ha sido reciclado por la naturaleza para modelar estos monumentos naturales. Bueno, entonces aquí faltan algunos factores exógenos también, recordemos, como los seres humanos y como la temperatura. Pero yo creo que con este video ya tenemos más claro cómo esas fuerzas externas también
tienen una influencia sobre el modelado del relieve de la misma manera que las que ocurren en el interior de la Tierra. Entonces espero que ya ahora sí hayan disipado dudas si las tenían. Cuídense mucho y les deseo un feliz día. Hasta luego.